la palabra de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al agua y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera todo les queda oscuro. Así, por más que miren no verán, por más que oigan no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros el 100%. Palabra del Señor. Bueno, entramos aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del 1 al 20, pero más adelante también vamos a ver otras parábolas. Va a venir una serie de parábolas o una sección de parábolas. Y empezamos con la del sembrador. La del sembrador que Jesús compara o se autocompara con un sembrador que va sembrando la semilla, la palabra de Dios, y el corazón es la tierra. Y vemos aquí el poder de la palabra de Dios, el poder del reino de Dios cuando germina en el corazón y crece. Puede dar abundantes frutos. Y según la tierra serán los frutos. Unos el 60, otros el 30 y hay quien el 100%. Hermanos, es verdad. A veces la palabra que llega a nuestras vidas y que llegó precisamente al corazón de muchos de los que en tiempos de Jesús y lo siguieron y lo entendieron y se convirtieron y se hicieron cristianos, ¿verdad? Como nosotros. Aceptaron la palabra, pero aplicándola ya a nosotros, hermanos, hay mucha gente que escucha la palabra y que se emociona un ratito, que ve más o menos que va a estar bien, pero se va de repente por algún problema, inmediatamente ya abandona el entusiasmo o la alegría de servir al Señor, o por falta de dinero, por la ambición de las riquezas. Sí, escucha la palabra y demás, pero pues no se convierte, porque su corazón está puesto en otra cosa. No es tierra buena, no da fruto. Por eso Jesús va poniendo la tierra buena es aquella que da fruto, y fruto abundante, según la capacidad de cada quien. Fíjense qué curioso, probablemente para una persona el 30% es el 100%, para otra el 60% es el 100%, pero hay quien puede dar el 100% de verdad. Por lo tanto, Dios no nos exige igual a todos, nos conoce, nos entiende, sabe quiénes somos, por dónde vamos, y Él nos va marcando y va aceptando nuestros frutos cuando son de verdad, cuando se hacen con alegría, cuando se entrega uno al Señor de todo corazón y a conciencia para vivir sus mandamientos, vivir su palabra,
hacer el bien, pues Él lo ve. A lo mejor a nosotros nos toca dar el 30% de frutos, pero ya no depende de nosotros, eso lo recoge el Señor, eso lo decide el Señor, eso está en manos de Dios. Entonces, ánimo hermanos, que la palabra de Dios que escuchamos aquí en la Viña Medios, o que vamos a misa y le escuchamos, o leemos su palabra, pongámosla en práctica. Hagamos que nuestro corazón sea tierra fértil, que nuestro corazón esté abierto a su palabra para dar frutos y frutos y frutos. Cada vez que lea la Biblia, cada vez que lea la palabra, usted invoque al Espíritu Santo para que prepare ese terreno y llegue y fecunde y dé muchos frutos. Así que hermanos, pues a dar frutos, cada quien lo que le corresponde.